Prerrománico. Los visigodos se asentaron en Hispania y crearon un reino en el año 507, con capital en Toledo. El arte visigodo, que se extiende desde el siglo V1 hasta la llegada de los musulmanes a principios del siglo V3 alcanza su mayor esplendor en el siglo V2. La mayoría de edificaciones visigodas se sitúan en el ámbito rural. La arquitectura visigoda tiene las siguientes características. Los edificios son religiosos y adoptan la planta basilical. El uso de grandes sillares de piedra perfectamente tallados. La introducción del arco de herradura. La utilización de bóvedas de cañón. Entre la nave del templo y el transepto se sitúa un cancel que recibe el nombre de iconostasio. Los edificios tienen pocos vanos. Los templos se decoran con relieves esculpidos a bisel con una técnica un tanto tosca. Combinan la planta basilical, la de cruz griega y la fusión de ambas, cruz inscrita en una estructura basilical, siendo la cabecera ábside la de planta cuadrada y no semicircular. Elementos sustentantes. Muros de carácter macizo, de sillería regular bien trabajada. Columnas con dos tipos de capiteles. De influencia romana. Corintio con hojas esquematizadas y de influencia bizantina. Tronco cónico con cimacio. Cubiertas. Techos de madera y bóvedas de cañón y arista. Arcos de herradura. Temas de tipo geométrico, espirales, circus, rosetas, formas botánicas y figuras zoomorfas de animales estilizados. En ocasiones se representa la figura humana sin volumen, de manera muy tosca, lineal y ausencia casi absoluta de naturalidad, marcado hieratismo e importantes defectos de proporción. Iglesias más importantes. Iglesia de San Juan de Baños, Palencia. Fue edificada y consagrada por el rey Recés V en el año 661. Tiene planta basilical con pórtico, 3 naves longitudinales, transepto y ábside cuadrado, naves separadas por arcos de herradura, decoración escultórica geométrica. Las ventanas son de pequeñas dimensiones y escasas y propician interiores oscuros. Iglesia de San Pedro, de la nave Zamora. Presenta una planta un tanto compleja, ya que combina la planta basilical con la centralizada. Consta de 3 naves y un ábside cuadrado con sobresale. El transepto tiene en cada extremo una sacristía de manera que confieren a la planta forma de cruz griega. Decoración escultórica. Elementos geométricos y vegetales decoran las impostas y frisos que recorren el templo. Los relieves son planos, con poca profundidad y con un tratamiento de las imágenes esquemático y poco naturalista. El arte asturiano. La arquitectura asturiana fue esencialmente religiosa y palaciega, y siguió los modelos constructivos de la arquitectura visigoda. Las características más importantes de esta arquitectura son el uso de la planta basilical de 3 naves con un cerramiento. A los pies del templo se situaba una tribuna elevada. Los muros son de mampostería, mientras que en los elementos constructivos utilizan la sillería. Uso de arcos de medio punto, así casi siempre peraltados. Uso de bóvedas de cañón sobre arcos fajones y reforzadas en el exterior por contrafuertes. Tanto en los fustes de las columnas como en los relieves predomina la decoración de soga o cuerda. Uso en ventanas y muros de celosías de piedra. Del reinado de Alfonso II, 792 a 842, destacan la iglesia de San Julián de Prados,
y la Cámara Santa de Oviedo. Mozárabe. Se denomina mozárabes a los cristianos que habitaban en las tierras musulmanas y mantenían su religión y su cultura. Durante el siglo X, algunos mozárabes abandonaron el territorio musulmán y emigraron hacia el norte. El arte mozárabe abarca los siglos X y X1. Tiene como elementos característicos el arco de herradura califal, más cerrado que el visigodo y enmarcado por un califal moldura. La vuelta de cañón se le acerca de cañón, los arcos geminados y contrafuertes muy potentes para sostener mejor los edificios. Iglesia de San Miguel de Escalada. Románico. El románico fue el primer estilo internacional de la cultura occidental, expresión artística de una Europa unida culturalmente por el cristianismo. Cronológicamente, el románico alcanza su plenitud en los siglos X1 y X2. Las influencias romanas, pero también hubo otras, paleocristianas, bizantinas, prerrománicas, visigodas e incluso islámicas. Los monasterios fueron fundamentales en la difusión del románico por toda Europa. Las peregrinaciones hicieron un gran papel en la difusión del románico. Elementos principales de la arquitectura románica. Todo arte románico está en función de la arquitectura. Muros gruesos de sillares, columnas y pilares gruesos, principalmente iglesias y monasterios, aunque también castillos y palacios, pocos vanos, arcos de medio punto, bóvedas de cañón y de aristas. Los elementos principales de la arquitectura románica son muros gruesos de sillares con pocos vanos, columnas y pilares gruesos, arcos de medio punto y bóvedas de cañón y de aristas. Columnas, fuste cilíndrico liso. Capiteles con decoración vegetal o figuras humanas o de animales reales fantásticos o monstruosos. Tienen carácter narrativo. Pilares, formado por un núcleo central cuadrado, cruciforme, al que se adosan a veces columnas o medias columnas. La bóveda más habitual es la de cañón, reforzada con arcos fajones. Aparece también la bóveda de arista, generalmente en las naves laterales. En el espacio central del crucero suele disponerse una cúpula sobre trompas si su base es octogonal o sobre pechinas si es circular. Cuando tiene forma de torre se denomina cimborrio. La mayor parte de las construcciones son edificios religiosos, iglesias y catedrales y monasterios. San Clemente de Tajul en Lérida. Las plantas de las iglesias son principalmente de cruz latina. Además de las de cruz latina, en el románico podemos encontrar también otros tipos de planta, de cruz griega, centralizadas o circulares, basílicas, etc. Los monasterios se encuentran casi siempre en lugares apartados. La escultura románica, fundamentalmente relieves en función de la arquitectura. Lo importante es el mensaje, no el naturalismo. Figuras sencillas, desproporcionadas y sin volumen, sin movimiento, sin expresión, hieráticas, sin espacio ni perspectiva. Durante el románico, lo importante es el mensaje y no el naturalismo, no la representación fiel de la realidad. Son figuras sencillas, de relieve muy plano, desproporcionadas, generalmente alargadas, sin volumen, sin perspectiva, sin ambiente ni fondos, sin expresión, hieráticas, sin movimientos, sin relacionarse las distintas figuras de las escenas entre sí. La escultura románica aparece en el siglo X1. A partir del siglo X2, las figuras comenzarán a ir adquiriendo más naturalismo y movimiento. Se comenzará también a trabajar más el alto relieve. Segunda mitad del siglo X2. Riqueza en movimientos y expresiones más naturales. Evolucionan a un arte más narrativo y claro. Las esculturas están supeditadas a la arquitectura, cumplen la ley de marco, teniéndose que adaptar las figuras a la estructura arquitectónica. En las portadas de los templos podemos encontrar decoración escultórica.
En las portadas de uno de los temas más repetidos será el Pantocrátor, el Todopoderoso, Cristo en su majestad, según narra en el Apocalipsis de San Juan, con los tetramorfos contemplados por los 24 ancianos del Apocalipsis. Los tetramorfos son la representación simbólica de los 4 evangelistas: San Mateo como un ángel o un hombre, San Juan como un águila, San Marcos como un león y San Lucas como un toro. Otro de los temas más repetidos en la portada será el juicio final, presidido por el Pantocrátor y los tetramorfos, rodeados generalmente por 12 apóstoles, y la Virgen con ángeles tocando las trompetas anuncian el día del juicio. A la derecha de Cristo los justos y a la izquierda los condenados, con representación al infierno. En los capiteles de los claustros encontramos muchas veces temas vegetales, animales, tanto reales como fantásticos. También encontramos decoración alegórica referente al pecado. La escultura exenta románica, salvo excepciones, se reduce a la imagen del crucificado y de la Virgen con el niño. De la segunda mitad del siglo X2 marcará la transición del hieratismo y el simbolismo del románico al naturalismo y el humanismo del gótico. El pórtico de la Gloria era la principal puerta de la antigua catedral románica. La pintura románica. Lo importante es el mensaje, no el naturalismo. Decoración de la arquitectura. Antinaturalismo y arcaísmos expresivos. Dibujo de contornos negros como marco de colores planos y puros. Pintura plana, sin perspectiva, sin espacio. Es una pintura plana, sin paisaje ni perspectiva. Fondos uniformes, sin espacio. Composiciones simples. Tipos de pinturas románicas. Pintura mural, pintura sobre tabla, miniaturas. En los ábsides de los templos podemos encontrar principalmente pintura mural al fresco. Especialmente vamos a encontrar la representación del Pantocrátor dentro de la mandorla mística y rodeado de los tetramorfos, ángeles o santos. También vamos a encontrar a la Virgen como trono del Señor, generalmente recibiendo las ofrendas de los Reyes Magos. La pintura sobre tabla se realizará con la técnica del temple. La pintura sobre la tabla de los frontales de los altares antecedentes de los retablos posteriores. Miniaturas en los códices y libros de los monasterios. La técnica empleada era la del temple de huevo principalmente. Estas imágenes tenían 2 funciones, la de decorar los textos y la de reforzar el mensaje. El arte gótico. Características de la arquitectura gótica. Verticalidad, la luz. Plantas en cruz latina como en el románico, pero con diferencias sustanciales. Alzado, más elevados que en el románico, especialmente en la nave central. Torres más elevadas que en el románico, terminadas en chapitel o agujas. El gótico nace en la segunda mitad del siglo X11, cuando los arquitectos deciden sustituir el arco de medio punto por el arco ojival o apuntado, y la bóveda de cañón por la bóveda de crucería. Se originó en el primer lugar en el siglo X2 en Francia, por la zona de París, y se extendió por todo el continente hasta el siglo XV1. La arquitectura gótica se divide en arquitectura religiosa, catedrales y civil, lonjas, ayuntamientos, palacios y universidades. Esas innovaciones técnicas le va a permitir a los edificios más grandes, de más altura y, lo más importante, abrir grandes ventanales de iluminación. Hay 2 factores que influyen en estos cambios: una mejor cualificación de los maestros de obra, el poder del dinero de la nueva burguesía. Se pasa de la sociedad rural del románico a una sociedad urbana con el crecimiento de ciudades. Las catedrales van a centrar toda la producción artística de la época. No solo darán testimonio de la gloria del obispo que la mandó construir, también será el orgullo de la burguesía y toda la población de la ciudad. Catedral de Notre Dame,
París y la Catedral de Burgos. Características generales de la arquitectura gótica. La verticalidad, la elevación, la gran altura e increíble esbeltez de la arquitectura gótica. Simboliza el deseo de ascensión hacia Dios. La luz, con las innovaciones arquitectónicas del gótico, el muro pierde papel estructural, siendo sustituidos por las vidrieras. La planta de las catedrales serán de 3 o 5 naves principalmente. En el alzado destaca la gran altura de las naves, sobre todo de la central. En el interior tenemos primero las arcadas que dividen las naves, las tribunas que son galerías sobre las naves laterales y el triforio, que es una línea de ventanales que abren una pequeña galería sobre el mismo muro. Y por último, los ventanales superiores. Las torres que veremos en el gótico serán muy elevadas, divididas en varios cuerpos y columninadas por un remate agudo y calado con tracería gótica llamado chapitel o aguja. Principales elementos constructivos: arco ojival, bóveda de crucería, pilares baquetonados, contrafuertes y arcos arbotantes. Los principales elementos constructivos serán el arco ojival o arco apuntado, la bóveda de crucería, elemento principal de estilo el que revoluciona la arquitectura y permitirá construir a alturas considerables. Pilares baquetonados. Se trata de un pilar cuyo elemento se complica al multiplicarse en los nervios de las bóvedas. Contrafuertes y arcos arbotantes. Los arcos arbotantes son los encargados de recoger los empujes oblicuos y conducirlos hacia los contrafuertes. Los arcos arbotantes y los contrafuertes se coronan con los pináculos, aunque es un elemento principalmente decorativo, también tiene la función constructiva. La decoración de un edificio gótico es también una característica importante a tener en cuenta. En una catedral gótica no solo será importante su altura, también su riqueza formal y ornamental. La tracería gótica se trata de motivos decorativos geométricos. Los temas vegetales que ornamentan capiteles, frisos o arquivoltas ahora poseen un fuerte naturalismo. Las representaciones animalísticas también ahora dan que de gran naturalismo, aunque siguen presentándose seres fantásticos y bestias monstruosos, especialmente las gárgolas. Las vidrieras de los ventanales. La técnica de las vidrieras comienza en Francia en el siglo X2. Se montan los vidrios coloreados sobre un bastidor emplomado, logrando el efecto de un mosaico transparente. Su momento culminante fue el siglo X3, con las vidrieras de Chartres, Reims o León. Rosetones. Los laberintos. Se grababa en la solería de la nave central y los arquitectos aprovechaban este lugar para firmar su obra y en algunos casos para ser enterrados bajo ellos. Catedrales. La Catedral de Sevilla, la Catedral de León.